Alejandro Perfín. ¿Vamos bien? El doctor Alejandro Perfín, doctor en Sociología, licenciado en Sociología de la Universidad de Salvador. Sus temas de interés se centran en el aprendizaje colectivo, relaciones sociedad-medio ambiente y estudios sobre elites y globalización. Destacadísimas publicaciones, muchas de ellas. Director de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, participó de las jornadas MANSEP 2020 en Manchester. La ponencia presentada se titula, bueno, grandísimas las ponencias, y especialmente nos interesa todo lo que él ha podido especular y enriquecernos a través de todo su estudio de sociología para este momento histórico que nos toca vivir. No quiero extenderme mucho en la presentación, creo que ellos sean los que se presentan a sí mismos. El doctor Guillermo Esteban Jensen es abogado por la Universidad Católica de Chile, diplomado en bases neurobiológicas de la didáctica, doctorado de Derecho a Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires, es docente titular de Teoría del Estado en especialización en gestión judicial, docente asociado a la Cátedra de Derecho Político, numerosas publicaciones e investigaciones que están todas en Internet, y ambos, tanto nuestro primer expositor Alejandro como Guillermo Jensen, nos han dado un valiosísimo y preciosísimo, por el sentido etimológico, el precio que tiene el artículo Pandemia, Globalización y Después, título de tango, en donde comienzan, nos dan una clave: el siglo XXI comienza con la pandemia. Es el inicio del siglo XXI, pero integrador de todas las disciplinas, un gran sentido biológico, médico, jurídico, político, sociológico, vale la pena. Y por último, presentar al presbítero Lucio Florio, con quien me une un gran aprecio, 20 años formador en el seminario, gran parte del clero del país pasó por su ciencia, especialista en la Trinidad, doctor en teología, licenciado por la Universidad de La Gregoriana, profesor de la UCA, profesor en Córdoba, el padre de Borati, traductor de la Biblia del Pueblo de Dios, decía hace 15 años, cuando él escribió el artículo en el Comentario Bíblico Internacional, decía: un inquieto ecólogo. Y así que da gusto. Bueno, profesor Lucio, ahora lo van a escuchar. Lucio, no te puedo decir más que vos. Como alumno tuyo, gracias. Doy la presentación, perdón, uno no es muy hijo de las formas, hay que respetarlas, pero creo que están cumplidas, ¿no, señora rectora? Muy bien. Ahora los vamos a escuchar, que es la mejor presentación de los tres. En el humanismo, como corriente de pensamiento, como convergencia de ideas y como actitud, palpita la esencia de una recuperación. En el sentido enciclopédico, se hablaba de humanismo como la recuperación de los valores clásicos, llamados así por la pervivencia e inalterabilidad a través del tiempo. Recuperar, en su valor etimológico, está compuesto por el prefijo re, que remite al adverbio retro, hacia atrás, más el verbo capio. Es volver a poseer lo que antes se tenía, recuperar. Por eso, el humanismo deberá hacer posible que dos cuando se den la mano. Un cuando prepandémico y un cuando pospandémico. El humanismo hará que se den la mano. Y pensar cómo hacerlo no es obra de la razón pura, porque hay una objetividad desde donde se puede partir para la especulación. Hay millones de muertos en el mundo a causa de la enfermedad, por el hambre. Urge superar la tragedia de la soledad, afianzando la fraternidad, recuperar el abandono educativo y asumir que el fracaso en el que estamos viviendo educativo no se debe solamente a un problema tecnológico. Nos encontramos también con la fragilidad de los proyectos. La prospectiva se nos fracasa. ¿Qué podemos hacer si no sabemos qué va a suceder mañana? Desigualdades y discriminaciones se han desnudado de un modo explícito, pero sobre todo se ha puesto sobre la palestra de los tiempos las desproporciones de países pobres y países ricos.
países ricos que han podido acceder a vacunas, la han podido crear y han podido tener desproporcionadas dosis por habitantes y otros no. La mezquindad de poner los propios intereses por sobre el bien común, lo cual implica trabajar desde la caridad política y reforzar y coordinar la cooperación internacional. Y un desafío importante es volver a instituir el presencialismo contra el distancialismo o el virtualismo. Estamos demasiado cómodos en la virtualidad. Los que podemos. Los que podemos. Sanar con su ciencia a una humanidad que se descubrió herible. En latín, herir vulnero. O sea, vulnerada, vulnerable. Que con los avances de la tecnología, la robótica, la ciencia, no pudo prevenir, o tal vez desoyó lo que les estaba diciendo la realidad. Siguiendo el pensamiento de la Gaudium et Spes, el 5.56, podemos decir que el humanismo ayudará a responder las antinomias presentes. Nos dará la dirección de cómo continuar de un modo expansivo y dinámico, respetando las tradiciones que se prefiguraron en el tiempo y que la ciencia y la técnica y el arte le dieron a la humanidad. Sigo con el punto 56. Dice el texto, y a nosotros nos puede servir. Nos deberá ayudar el humanismo a formar una síntesis para conservar en la humanidad la facultad de contemplación y la admiración que llevan a la verdadera sabiduría. En clave teológica, siguiendo el libro del Génesis, que es una saga etiológica, Haití es causa y la etiología es el estudio de las causas, dice Dios, hagamos al hombre. O sea que el hombre fue creado dialogando, y en su ADN teológico el hombre fue creado mientras escuchaba un diálogo profundo. Tal vez al humanismo le toque decir, rehagamos al hombre a través de lo propio que es su ser dialogante, su ser persona, su ser relación. Luigi Soia, en su última obra, El gesto de Héctor, dice que durante un bombardeo o una caída fuerte de granizo, todos buscan refugiarse. Y cuando termina salen a reparar los daños. Nadie se pregunta por qué sucedió esto. Hay que volver a poner todo de pie. Esta tal vez será la tarea del humanismo. Dar recursos, estímulos y aliento que ayuden a que la realidad se encuentre después de este forzoso refugio, en donde, siguiendo a Plauto, el hombre no tendrá que ser para el hombre un lupus, sino el hombre debe ser para el hombre un hermano. Nos ayudará también, podemos pensar en este humanismo que nos deje planteados, fijados y supuestos bases en el tiempo, aprendiendo verdaderamente de lo que nos ha pasado después de este granizo. El lenguaje paulino logrará dar herramientas para restaurar la vasija de barro en la que llevamos este precioso tesoro y en el que creemos que no se ha podido derramar totalmente este precioso tesoro. Sabemos que el fin y el principio de la razón, los hombres de fe lo tenemos en Cristo, que viene caminando por las ondas de este mar tempestuoso, sacando a la humanidad que se está hundiendo en el mar como lo hizo Pedro. Saldremos iguales en dignidad, según lo que propone el doctor Alejandro Pelfini y el doctor Guillermo Jensen en su artículo, siguiendo al Papa, saldremos mejores, sin lugar a dudas. Los padres capadocios, y con esto voy terminando, les gustaba citar, siguiendo los clásicos, al hombre como un microcosmos. Microcosmos. Todo lo que está en el cosmos, ya sea lo material, está en mí, y todo lo que está espiritual en el cosmos también estoy yo. Soy un microcosmos. Será tarea también de este humanismo volver a darle el cosmos, el orden, la belleza, lo que significa etimológicamente. Qué maravilla, ¿no? Porque San Agustín dice, iniciando las confesiones, no comprendo esto, Dios mío, no hay nada en el universo que pueda abarcarte. Sin embargo, en el hombre, una pequeña fracción de tu creación
hay algo que te contiene todo, a restaurar esta humanidad. Y termino. Como dijimos al principio, en la esencia del humanismo palpita la recuperación, el restaurar, dar razones y acciones para que la imagen del hombre se pueda sanar la persona, las sociedades y el mundo. Y desde la Iglesia, como dijo el Papa San Juan Pablo VI en aquel famoso discurso en la ONU, que es experta en humanidad, quiera Dios que puedan salir luces, fuerzas y razones para seguir creyendo y esperando. Gracias y damos inicio entonces con la conferencia del doctor Alejandro Perfili. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la elogiosa presentación. Espero estar a la altura. Y muchas gracias a la rectora por la invitación, también al vicerrector académico, el doctor Piana, por esta oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. A ver ahí. Ahí está mejor, ¿no? Bueno, idea sobre, tratando de responder esta pregunta ambiciosa, pero que se plantea con esperanza sobre un nuevo humanismo post-pandemia, destacando escenarios y perspectivas, distinguiendo tres tipos de humanismo, o mejor dicho, de representaciones de lo humano que están circulando, que creo yo que están circulando en este momento y que se abren también como en la base de posibles escenarios de superación o de reacción a la misma pandemia, entre el supremacismo humano y el humanismo crítico. Y ahora vamos a plantear estos tres posibles. Y por eso planteo la presentación en una estructura en tres partes. ¿No? Primero, dar cuenta más a nivel de contexto, ¿no? Como el coronavirus es una expresión de dos grandes procesos epocales, ¿no? El antropoceno, como nueva era geológica, como voy a explicar después, y el escenario global o la globalización. Luego, cómo buscar la relación entre coronavirus y humanismo y las posibilidades, estas visiones de lo humano o representaciones de lo humano que están detrás de las reacciones y de las posibles escenarios de superación entre el supremacismo humano, el humanismo autoconsciente, si se quiere, o el cierto subjetivismo autoconsciente, y el humanismo crítico. Y luego delinear algunos escenarios post-pandemia y cómo a partir de estas representaciones de lo humano se aparecen estrategias para repensar, rediseñar el Estado, el mercado y la sociedad civil, inspiradas en estas distintas concepciones de lo humano. Está. Sobre lo primero, ¿no? Más bien entender cómo la pandemia del coronavirus se puede decir, es la primera gran crisis sanitaria del llamado antropoceno, ¿no? El antropoceno, si no están familiarizados con el término, viene de la geología, en realidad, de las ciencias naturales. Se plantea como una nueva era geológica. No es simplemente una pequeña crisis o un cambio epocal en la historia humana, sino en la historia natural, ¿no? En el planeta. Y básicamente la idea es que por primera vez en la historia planetaria, el agente principal que transforma la naturaleza no son procesos inherentes a la misma naturaleza, sino que es el ser humano. Por eso es antropoceno y no holoceno, geoceno, etc. No son los plegamientos o movimientos orográficos los que transforman principalmente la naturaleza, sino el ser humano. Y esto en general se considera que cuando nace el antropoceno o cuando llegamos al antropoceno, hay discusiones, ¿no? Algunos plantean que es a partir de la Revolución Industrial, pero en general la mayor parte de los diagnósticos hablan de los años 50, ¿no? El fin de el inicio de la segunda posguerra, digamos, y la expansión del capitalismo y de un modo de vida productivista en buena parte del mundo, con la concomitante también mejora de la situación de vida, ¿no? También hay que reconocerlo, de buena parte de la población mundial, ¿no?
Pero lo que da cuenta principalmente es, como dice acá, ¿no? Un planeta transformado por la humanidad. Una extrema interdependencia entre sociedad y naturaleza, ¿no? Donde se borran las fronteras fundamentales entre lo social y lo natural, y el principal agente transformador de la natural es el mismo ser humano. En una que lo podemos llamar una multicrisis civilizatoria de todo un modo de vida que se vuelve insostenible. Y en el marco también de una ciencia en general autocentrada e irreflexiva que motoriza también este cambio y esta transformación como nunca antes. También la pandemia, perdón, me pasé, se puede entender ahí está, como un fenómeno global, ¿no? O sea, aparece como un emergente de el aumento de la interdependencia, de la inédita interdependencia entre no solo seres humanos y naturaleza, sino entre sociedades, entre territorios alejados, y de la enorme complejidad entre estas esferas locales, nacionales, internacionales y globales que se van entrelazando. Es un emergente también de una característica de lo global, ¿no? Que es la simultaneidad, ¿no? La compresión de tiempo y espacio, ¿no? La aceleración, ¿no? De cómo un virus que podía en otros momentos podía quedar localizado, se extiende en pocos meses a todo al planeta completo, pero también de sus paradojas o anomalías, ¿no? Una aceleración que, a decir de Hartmut Rosa, es desincronizada, ¿no? Está desincronizada. Es decir, que no cuenta con la capacidad concomitante de procesar esta aceleración y de reconocer esa interdependencia. Por lo tanto, la mayor parte de las reacciones que hemos registrado frente a la pandemia no son más bien, no acompañan la global o la globalización, sino que tienden a ser desglobalizadoras, ¿no? Es fortalecer nuevamente las respuestas particularistas, negacionistas, la protección en el propio ámbito nacional, cerrar las fronteras, ¿no? Muestran la debilidad y a veces las reacciones debilitan también a los propios organismos internacionales, a las pocas instancias de gobernanza internacional y global con que contamos. La pandemia también pone de manifiesto, ¿no? Los efectos que tienen ajustes prolongados en sistemas de salud pública que se venían haciendo anteriormente en muchos lugares. En síntesis, da cuenta lo antropocénico y lo global de este dato, ¿no? Que también planteaba el padre Fernando, ¿no? La vulnerabilidad, pero ya a nivel estructural. No es una vulnerabilidad de algunos en algunas situaciones, sino de la humanidad en su conjunto, del entorno, de otros seres vivos y del planeta en sí. Y no necesariamente ante amenazas externas, que aparentemente no tenemos nada que ver, que son exógenas, ¿no? Sino ante riesgos autogenerados, o sea, generados por el mismo modo de vida, progreso científico, tecnológico, industrial, etc. Y ante esto, entonces, podemos distinguir, plantear esta idea de crisis pandémica como una crisis civilizatoria, ¿no? Quiere decir que no es una crisis solo sanitaria, ni la crisis que vivimos es exclusivamente, no sé, económica, financiera, política, sino que tiene que ver con todo un modo de habitar y de convivir. Por eso decimos que es civilizatoria, ¿no? Y donde el ser humano aparece como gran parte del problema, ¿no? Puede ser que sea parte de la solución, no estamos tan seguros, pero está claro que es parte del problema. Y ante eso distingo tres tipos de visiones de lo humano que aparecen, por un lado, en las reacciones frente a la idea de pandemia y también aparecen como posibles, en la base de posibles escenarios de superación. O mejor dicho, post-pandémicos. No sé si son de superación, los que vienen después de la pandemia, al menos temporalmente, ¿no? Después si son superación o no. Algunos creo que sí, otros no tanto, ¿no? El primero es la idea de supremacismo humano en general, ¿no? De excepcionalidad de lo humano frente a otras criaturas y frente al entorno, y cómo se responde desde ahí, desde esa base. La otra podemos decir que es un humanismo autoconsciente, reflexivo, y un último que tiene que ver con un humanismo crítico. Vamos a ver entonces en mayor detalle cada uno. Un momento.
me perdió uno. Bueno, desde la idea del supremacismo humano, bueno, se me perdió el folio, ok. Está muy presente en las reacciones defensivas, ¿no? La reacción primera ante el miedo, que supone esta idea de la excepcionalidad de lo humano, pero también de que el humano es lo principal, claramente excepcional, frente a cualquier otra criatura, y que tiene una primacía respecto de lo natural. E incluso hablamos de supremacía de lo humano y supremacía de tipos de humanidad, ¿no? En la idea del supremacismo humano también hay enormes desigualdades y una idea de que hay ciertas clases, ciertas razas y ciertos géneros que en principio tienen supremacía sobre otros, ¿no? Y donde lo humano está asociado a la idea de fuerza, poder, dominio. Frente a lo natural, frente a otros seres vivos e incluso entre seres humanos entre sí. Y esa es la base de cómo entender la humanidad, la posición privilegiada del humano respecto de otros, y también desde ahí se organizan respuestas, ¿no? Frente a la pandemia, ¿no? La idea de responder desde la seguridad, desde la fuerza, desde la posibilidad de dominio, de poder aislarse, de poder controlar desde un lugar determinado, que siempre más bien en una posición defensiva, si se quiere. Y ejemplos de esto los tenemos, no sé, hace falta nombrar muchos, pero sobre todo las reacciones, como después va a desarrollar más Guillermo, probablemente, en las reacciones más autoritarias, de populismo autoritario, si se quiere, que seguimos leyendo y hemos visto ejemplos en Trump, en Bolsonaro, en otros eh, gobernantes, de negación del problema, de una apurada vuelta a la normalidad, ¿no? Lo más posible, de privilegio del funcionamiento del business as usual, ¿no? Del modo de vida tal como lo conocemos frente a cualquier posibilidad de transformación o de restricción. Una variante, se quiere, un poco más interesante, ¿no? Que podemos ya pensar en algo más transformativo que está ahí, podemos llamarlo humanismo autoconsciente, que más se basa en una idea más bien de adaptación, ¿no? Tenemos un entorno complejo e incierto que ha aumentado con complejidades inéditas. La idea de adaptación supone, sí, se reconoce esa complejidad y se reconoce la necesidad de realizar algunos ajustes. ¿Los ajustes dónde? Básicamente en los intereses, las pretensiones, si se quiere, de lo humano frente al contexto, al entorno. Es autoconsciente en el sentido de reflexivo, pero siempre centrado en el sujeto, ¿no? El sujeto ser humano. Y donde la pretensión de reconciliarse con el entorno no implica una revisión profunda de los intereses y valores que traíamos, sino que se cree que es posible mediante más tecnología e innovación, ¿no? No necesitamos alterar demasiado, revisar nuestros intereses y valores previos o nuestros hábitos y modos de vida, sino quizá ajustarlos un poco y confiamos en que la tecnología y la innovación, la, la ciencia en general, nos van a dar las herramientas para eso, ¿no? Y donde lo humano quizás no está tan asociado al poder, al dominio, a la violencia, pero sí a la idea de control, ¿no? De que somos capaces de controlar estos riesgos y esta incertidumbre, y un control que es más bien externo, controlamos más que interno, ¿no? No se refiere tanto al control de nuestras pasiones e intereses, sino más bien a la posibilidad de controlar los riesgos y la incertidumbre que viene del contexto. Doctor, más o menos 5 minutos. ¿Quedan 5? Uy, voy muy despacio. Bueno, entonces, la idea de humanismo crítico, ¿no? Supone una idea más bien basada en el aprendizaje, ¿no? Que consiste en algo más profundo, ¿no? Tiene un elemento moral ese aprendizaje. Implica la revisión de prácticas y preferencias que han generado daño en ese entorno. No simplemente que no se ajustan o que no convienen, que no son estratégicas, ¿no? Y plantea una relación que es mucho más simétrica entre seres humanos y otros seres vivos. No de igualdad necesariamente, pero sí de reciprocidad, ¿no? Como dice Bruno Latour, cara a cara con el planeta, ¿no? Mirarse cara a cara con ese planeta. Y donde más bien la unidad de análisis principal no son los sujetos, sino las redes, que integran humanos
otros seres vivos, componentes sociotécnicos, y donde no se trata ni de completo excepcionalismo humano, ni tampoco el otro extremo de una zoópolis, ¿no? Como plantean autores como Donaldson y Kymlicka, por ejemplo, ¿no? De una especie de ciudadanía en igualdad, plano de igualdad entre seres humanos y vacas, plantas, etc. No llegaría a tanto extremo, pero sí una idea de reducir asimetrías, ¿no? Pero donde también hay una idea de control, pero no tanto externa, no tanto el controlar el entorno, que sabemos que no se puede, sino más bien nuestras propias pasiones y ambiciones frente a ese entorno, ¿no? Y donde la idea de prudencia pasa a ser fundamental. La idea de humanismo crítico me parece que está planteada por un colega, Oliver Koslarek, mexicano-alemán o alemán-mexicano, y la plantea más bien en un sentido kantiano, ¿no? No se trata de reconstruir las posibilidades reales del conocimiento de lo humano en el aire, digamos, sino más bien frankfurtiano, ¿no? De la Escuela de Frankfurt. Digo, el cuestionamiento más bien y la evaluación de las condiciones histórico-sociales que no hacen posible el despliegue de lo humano o que lo ponen en peligro, más que determinar qué es exactamente lo humano en términos inmutables, ¿no? Y ante eso, voy un poco más rápido, podemos distinguir tres grandes escenarios, ¿no? Ligados a estas tres representaciones de lo humano de salida al coronavirus, no necesariamente de superación. El primero es claramente reactivo, ¿no? Y dos, transformativo, implican un grado de transformación de nuestro modo de vida, ¿no? Aprovechando que la emergencia también es una oportunidad y un ensayo de cambio. Muchas veces en estas grandes crisis y en las guerras se ensayan un montón de innovaciones, pero también es un momento de miedo defensivo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta que nos ofrece la primera variante, ¿no? El supremacismo humano, es perseverar en el business as usual, ¿no? En cómo venimos viviendo como primera respuesta. Reforzar la vuelta a la normalidad, apurarnos por volver a la normalidad también, ignorando la interdependencia respecto de la naturaleza, en este contexto de antropoceno, y respecto a otras sociedades o territorios en un escenario global, ¿no? Y cuidarnos, pero el cuidado de sí mismo, sobre todo, es lo fundamental acá. Que no está mal si es que lo complementamos con otros, pero si nos quedamos solo en el cuidado de sí mismo, es complicado. ¿De qué nos ofrece desde el humanismo autoconsciente, ¿no? Más bien tenemos esta idea de adaptación, ¿no? Este ajuste comunicacional que nos pone más bien en una relación, sí, de cuidado del otro, ¿no? Mientras que el humanismo crítico, más exigente, ¿no? Basado en esta idea de aprendizaje, nos obliga a revisar prácticas y preferencias que han generado daño, y donde el cuidado del entorno aparece como central. O como se plantea recientemente, ¿no? La idea de One Health, ¿no? Una salud. No hay solo salud humana sin salud de otros seres vivos y sin salud natural, ¿no? Eh, tenemos que pensar la salud en estos términos integrales, ¿no? Y cada escenario superador despliega sus estrategias globales, nacionales, locales, en el Estado, en el mercado, en la sociedad civil. No me voy a detener en cada una, pero podemos decir, ¿no? Que un escenario adaptativo efectivamente retoma algunos aspectos desde la inversión pública en la salud, en revitalizar algunos organismos internacionales y la cooperación internacional. En el mercado, evidentemente, es esperable una mayor inversión pública, la cooperación científica, pero eso es importante, como lo vemos con las vacunas, pero sin alterar la protección de la propiedad intelectual. Y una sociedad civil que promueve el consumo responsable, hábitos más sustentables, prácticas de cuidado. Sin embargo, un escenario más exigente, basado en un humanismo crítico, ¿no? Un escenario de aprendizaje, plantea, ¿no? Un Estado que está mucho más orientado a la provisión y conservación de bienes públicos, la reducción de desigualdad, una reforma tributaria profunda, nacional y global, ¿no? Las políticas de cuidado, no solo cooperación internacional, sino gobernanza global, que es más allá de lo internacional. En el mercado, transformaciones que tienen que ver con, ¿no? Logística y producción de recorridos cortos, fortalecimiento de pequeñas ciudades, revalorización de las actividades que ahora descubrimos que eran esenciales y que antes eran siempre secundarias, ¿no? Y disputas norte-sur en torno a la producción y propiedad intelectual y las patentes, ¿no? Que probablemente implicaría tomarnos mucho más en serio este escenario.
Y una sociedad civil basada en muchos casos en los prosumidores, ¿no? Que consumen y producen al mismo tiempo. Lo local, lo local que no es ni local ni global, ¿no? Sino la articulación de lo inmediato con el planeta. Políticas de cuidado y prácticas de cuidado, y la apertura no solo a la sustentabilidad, que en realidad es darle más tiempo a prácticas que sabemos que no son sustentables, sino a la transformabilidad. Y por lo tanto implica entonces una apuesta ética, ¿no? Por el aprendizaje y sobre todo desde una escala local, que decíamos, ¿no? La vinculación entre lo inmediato y lo planetario. En orientaciones también que se están discutiendo, ¿no? A veces se ha planteado una idea de un plan Marshall global, un Green New Deal, ¿no? Un gran acuerdo verde, o incluso desde Latinoamérica un pacto ecosocial y económico, donde ponemos la justicia social y la justicia ambiental juntas, ¿no? En un diálogo norte-sur. Voy terminando, no se preocupen. Pero principalmente en términos más filosóficos, si se quiere, ¿no? Implica cierto modo un cuestionamiento del ideal de la autonomía, ¿no? Por sobre todo el reconocimiento de la interdependencia y la vulnerabilidad, ¿no? Como datos centrales de nuestra condición, y que implican una apertura y una ética del cuidado y la reparación. Y en general, políticas y prácticas que implican pasar de la centralidad del trabajo productivo a la primacía de la vida. Y en esto siempre es ilustrativo volver a Laudato Si, y hay un pasaje que siempre me gusta citar del Papa Francisco, donde dice: para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata, dice simplemente, ¿no? Se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor ni una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Fin de la cita y de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pelfini. Muy claro. Así que damos paso al doctor Guillermo Jensen y agradecidos todos. Bueno, muchas gracias, padre Fernando. Bueno, muchas gracias a la rectora, al doctor Piana por la invitación a participar de este espacio. Voy a compartir también una presentación. Te juro de mucho. Bueno, yo la titulé, para complementar un poco la presentación de Alejandro, 3 propuestas para pensar un mundo más humano, y a partir un poco de las investigaciones de Alejandro, que viene trabajando el tema de la globalización y la crisis ecológica global desde hace mucho tiempo, hemos podido desarrollar algunas ideas también en un diálogo muy fructífero. Y un poco la presentación que voy a hacer implica compartir algunas de esas ideas. Yo voy a centrarme en 3 tendencias que existen actualmente, que venían de antes, como dijo el padre Fernando, y que la pandemia ha agudizado. Y luego me voy a concentrar en 3 propuestas para intentar vislumbrar un mundo mejor, distinto, basadas en las observaciones y las reflexiones realizadas por el Papa Francisco en su libro Soñemos Juntos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la propuesta de esta presentación. De las 3 tendencias agudizadas por la pandemia, lo primero que quiero rescatar, un poco en línea de lo que decía Alejandro, es hay que entender que lo global es un escenario, ¿no? Un escenario complejo, no es algo que surgió hace poco tiempo, es una tendencia que tiene varios siglos ya,
y que tiene momentos de expansión y momentos de contracción, momentos en donde lo global o la globalización se expande sin generar tantas tensiones, y otros momentos de mucho roce y tensión entre países, entre comunidades, entre organizaciones político-económicas. Entonces, lo primero, lo global es eso, ¿no? Un escenario complejo, y la pandemia lo que ha hecho es demostrar, poner de relieve, desvelar, como dice el Papa Francisco, esa complejidad, ¿sí? La segunda tendencia que existía desde antes y que la pandemia ha agudizado es el de la conflictividad social y la polarización política. Vamos a ver que están íntimamente ligadas. La conflictividad social podemos entenderla como la creciente tensión en el seno de sociedades particulares, de países, de provincias, entidades subnacionales, respecto de diversos temas, y cómo esas conflictividades se traducen en una forma de entender la política y de posicionarse, de plantear opciones políticas. Y finalmente la última tendencia que se ha hecho evidente y que nos acompaña hasta hoy es que lo global y las sociedades conflictivas y polarizadas también se caracterizan por ser asimétricas, vulnerables e interdependientes. Esto tiene que ver, sobre todo, como vamos a ver, por la relación, y me parece que aquí la pandemia ha puesto blanco sobre negro cuestiones que se venían planteando y que ahora son muy difíciles de negar. Respecto de lo global como escenario, lo primero es que hay que decir que algo que sabemos, existe un creciente flujo de bienes y personas a través del mundo, ¿no? La forma en que se ha expandido el coronavirus lo demuestra. Teníamos mucha más conciencia de que los bienes y servicios, sobre todo en términos financieros, habían crecido en su flujo, tenían una velocidad, pero también las migraciones, los viajes, el turismo, las acciones que hace que las personas vayan de un lugar a otro del mundo también se han incrementado, y eso caracteriza el escenario global actual. Una segunda cuestión es que conviven en el actual contexto de globalización lo global como escenario, lo local, y esto que planteaba Alejandro al final de su exposición, que es lo local, esta articulación entre global y local, que es un poco el signo de los tiempos, para decirlo en términos teológicos, que quizás pueda marcar la época en la que vivimos, ¿no? No pasa por la negación de lo global, ni la disolución en lo global, ni el repliegue en lo local, sino que en ese escenario complejo conviven, ¿no? Convive la internacionalización con el particularismo, ¿no? Y eso es muy característico de nuestra época. Y finalmente una cuestión que viene atravesando, sobre todo de fines de la década del 70 y principios de la década del 80, y que afecta a las sociedades actuales, que es los procesos de deslocación, con su consecuente fragmentación en el mercado laboral en países centrales. Esto lo menciono porque algunas hipótesis, por ejemplo la del politólogo Aníbal Pérez Liñán, vinculan la creciente ola populista, no tanto latinoamericana como sí europea, en estrecha vinculación con los procesos de desindustrialización de los países centrales. Esta desindustrialización no ha sido, un poco como planteaba Alejandro, fruto de un proceso reflexivo de recambio y de abandono de un sistema de producción y consumo contaminante y que avanza sobre la naturaleza por otro modo de entender la vida, sino un proceso de que en el medio del marco hegemónico del productivismo actual, esos países han visto cambiar su lógica laboral al convertirse el mundo en un gran mercado y también en una gran empresa, ¿no? El proceso de deslocación, eso que conocemos, que una fábrica
que tiene un sello francés, produce autos, por ejemplo, en Turquía y los vende en Brasil, es propio de este rasgo epocal que me parece que viene de un tiempo atrás y ha marcado a las sociedades, ¿no? Vamos a ver que en ese sentido el producto de esto no es tanto generar pobres y ricos en un sentido tradicional, sino los que se pueden vincular a la globalización o a este nuevo mundo y los que se caen de ese proceso o ven su futuro peor a partir de esa nueva realidad. Respecto a la conflictividad y la polarización, la conflictividad del siglo XX yo la caracterizaría como una especie de grieta global, porque se da a pesar de lo que solemos pensar los argentinos, se da en todo el mundo. Se da en distintas sociedades, en muchos contextos, y tiene una correlación con fenómenos que exceden los marcos nacionales. Aunque el tono y las particularidades sean locales, la lógica de esa grieta es global y uno puede enlazar algunas de esas características de un modo bastante claro. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Los populismos son las respuestas a esa grieta global, ¿no? A esas sociedades fragmentadas hacia adentro por distintas razones, y aquí populismo lo vamos a entender de una manera lo más amplia posible, que encuadra tanto a fenómenos políticos que podemos catalogar como de izquierda, sobre todo en América Latina, con los llamados populismos de derecha europeos. ¿Esto en qué se caracteriza? ¿Cuál es el punto en común que tienen? Que básicamente tensionan al Estado de Derecho democrático, liberal, republicano, tradicional de la posguerra, en los países centrales. Digamos, la noticia y los populismos son algo a lo que le prestamos atención mucho y que se ha prestado mucha atención en Europa en los últimos tiempos, porque ha afectado a países centrales. Mucho tiempo los populismos fueron entendidos solo como un fenómeno, una especie de déficit de desarrollo de países del tercer mundo. Hoy es un fenómeno global, ¿no? Hay populismo en Francia, en España, en los principales países del mundo, como demostró la presidencia de Donald Trump, incluso en el país más importante del mundo. Y anclado a esta lógica del populismo como respuesta política a las conflictividades sociales del siglo XXI, vemos que se apalancan estas opciones políticas populistas en rasgos que se apoyan en la lógica de la identidad y fomentan el antagonismo. Como bien dijo la politóloga María Esperanza Casullo en un libro que se llama ¿Por qué sirven los populismos? ¿Por qué ganan los populismos? En un estudio empírico que ella realizó, demostró que los líderes catalogados de populistas que no habían exacerbado su discurso ante los primeros conflictos, terminaron dejando el poder. La lógica del populismo, sea de derecha, sea de izquierda, lleva a la exacerbación y al antagonismo permanente, a la exacerbación permanente de ese antagonismo. Perdón. Finalmente, la tercera característica es que la pandemia ha puesto en evidencia nuestra interdependencia. Tenemos un mundo muy conectado, de hecho hoy estamos aquí conectados de forma virtual, pero esa conexión quedó absolutamente en evidencia con la rápida expansión del COVID-19. Hay que pensar, como decía Alejandro, en el margen temporal que llevó de que ese virus se expanda de un laboratorio, de algún lugar de Wuhan, en China, hasta que en Argentina tuviésemos que tomar medidas urgentes de restricción. Solo pasaron meses. ¿Bien? Y la lógica de la expansión llevó una lógica del centro a la periferia, donde los
primeros en llevar y un poco en padecer los efectos de la expansión del coronavirus fueron las clases medias vinculadas al mundo, que tenían capacidad de viajar o que vivían en grandes ciudades donde se encontraban los aeropuertos internacionales. El paso del tiempo ha demostrado que el efecto más fuerte y quizás los daños más permanentes los encontremos en las poblaciones más vulnerables, ¿no? El primer efecto fue entrar por la parte más vinculada a la globalización, y el efecto de largo plazo ha sido influir en todos los habitantes de un país y de una comunidad. Entonces estamos conectados en ese sentido, pero estamos muy desconectados respecto de cómo damos respuestas a los problemas globales como la pandemia. Tan rápido como se expandió el coronavirus, fueron las primeras acciones tomadas por los gobiernos locales. Esas acciones, como bien dijo Alejandro, demostraron en muchos aspectos desconexión, aislamiento, cerrazón y en algunos casos un peligroso negacionismo. Entonces tenemos respuestas locales a problemas globales, y eso ha sido un gran déficit de muchas de las estrategias político-sanitarias del mundo. Quizás con la excepción de la Unión Europea no hemos encontrado un conjunto de países que hayan coordinado una estrategia mínima respecto de la pandemia. Y esto ha generado que el mundo se repliegue en muchos aspectos. Nosotros, por las cuestiones de cuidado, en términos individuales, la sociedad de las comunidades y los discursos políticos también, son los de un mundo cerrado. Ante la crisis hay un repliegue, en algún punto natural, pero en otro sentido bastante peligroso. No podemos quedarnos en el repliegue, porque otra vez la naturaleza de la pandemia, al ser global, requiere encararla, ir en busca de soluciones en salida de forma global. Respecto de esto tengo 3 propuestas para traer, que no son originales, que las hemos pensado con Alejandro, y un poco las quiero vincular con el último libro del Papa llamado Soñemos Juntos, que son conversaciones con su biógrafo y periodista e historiador inglés Austin Ivereigh, que pueden señalar un camino, ¿no?, para una salida, si no exitosa, por lo menos un camino para la post-pandemia. Y que esa post-pandemia además implica reconstruir vínculos de humanidad y de cercanía. Respecto de lo global como escenario, el Papa nos invita a mirar lo global desde la periferia, ¿no? Desde donde se mira los problemas globales, para no caer un poco en lo que él plantea cuando sostiene que lo global puede ser paralizante. Si nosotros vemos toda la cantidad de problemas y efectos que ha generado la pandemia en el mundo, podemos desmoralizarnos, pensarnos muy pequeños para abordar eso. Entonces el Papa ahí hace una propuesta muy concreta. Hay que mirar la pandemia como problema global, sin negar la globalización, pero parados desde la periferia. Y acercarse a esos problemas de un modo concreto, ¿no? Enfocarnos en personas, comunidades concretas, que conocemos o podemos conocer, sin negar las otras comunidades, pero comenzar por ahí. Entonces, lo concreto y lo periférico se unen aquí para dar fuerza a una forma de mirar los problemas globales como son la pandemia. Respecto de Laudato Si, sí, ahí voy terminando. Respecto del Laudato Si y la ecología integral, el Papa, esto seguro el Padre Florio lo va a desarrollar mucho mejor, pero quería rescatar la dimensión de destino común que se encuentra en Laudato Si. Uno podría leer Laudato Si como un modelo de salida de la pandemia. Porque en Laudato Si, que no es una encíclica verde, es una encíclica social, como dijo el Papa, está puesto en relación un poco las características que posibilitarían una salida virtuosa de la crisis.
Esto es, entender la interdependencia, entender la fragilidad, la casa común como metáfora de que estamos todos en la misma barca, ¿no? Y la ecología integral como un desafío del cuidado de la naturaleza y de nosotros mismos. Porque como dice muy bien el Papa Francisco, la regeneración de la humanidad puede comenzar por la ecología integral. Y finalmente, la reconstrucción de lazos comunitarios, el Papa nos impulsa a reconstruir los lazos rotos por el individualismo y la fragmentación. Y en ese sentido quiero rescatar que las instituciones son importantes, porque en este proceso, como dice, y cito textual al Santo Padre, veo sobre todo la necesidad urgente de fortalecer instituciones, que son reserva vital de energía moral y amor cívico. La familia, probablemente la más paqueteada de esas instituciones hoy, es tan necesaria porque la erosión de la familia debilita los vínculos de pertenencia con quienes dependemos. Debemos entender que la hiperinflación del individuo va de la mano de la debilidad del Estado. Una vez que las personas pierden el sentido del bien común, como decía el padre Fernando en su presentación, la historia demuestra que caemos en la anarquía, el autoritarismo o en ambos. Nos volvemos una sociedad violenta e inestable. Contra la grieta global, el Papa nos propone abandonar la conciencia aislada, que nos encierra en nuestros propios intereses, ideologías y puntos de vista. Dejar de lado la moralidad selectiva que se expresa muchas veces en posiciones ideológicas rígidas. Como dijimos antes, hay que reconstruir una comunidad porque sin el nosotros, de un pueblo, de una familia, de una sociedad que trascienda el yo de los intereses individuales, la vida se fractura y se vuelve violenta. En ese sentido, ¿cómo enfrentar los fenómenos del populismo? Y aquí algo me parece muy interesante, porque cuando el debate público se vuelve más ansioso, abraquelado, controlador o autocentrado, nuestras sociedades se fragmentan más y se hace más difícil un futuro común, dice el Santo Padre. La ausencia de diálogo sincero en nuestra cultura política hace difícil un horizonte compartido en el que podamos avanzar juntos. Los llamados populismos de izquierda y derecha se asientan en una construcción política basada en una polarización que esteriliza. Aquí el reto no es criticar la polarización per se, sino asumir los conflictos y los desacuerdos con el fin de no caer en esa polarización, nos propone el Papa. Las diferencias y tensiones polares son constitutivas de la vida política. No hay que negarlas, porque es tan peligroso exacerbar el conflicto como negarlo. El desafío entonces es abrir el horizonte para que las contradicciones se transformen en contraposiciones, dando tiempo y espacio para que se articulen fecundamente. Es lo que el Papa llama la resolución por desborde. La manera de canalizar esto institucionalmente que ha propuesto el Papa es la sinodalidad, sobre la cual me voy a detener, caminar juntos, abiertos al diálogo que puede iluminar tanto a la Iglesia como a la sociedad en su conjunto en el siglo XXI. Y a ver si finalmente, respecto a la independencia y la vulnerabilidad, el Papa nos invita a pensar la pandemia como una oportunidad. ¿Bien? Esa especie de detención del tiempo, de la velocidad, del hacer desvelar la realidad, la cultura del descarte, de ver cómo son las relaciones del mundo, es relevante. Porque también la pandemia nos está demostrando, y hasta el día de hoy, es que las asimetrías que se plantearon en un primer momento con respecto a las reacciones entre los países a principios del 2020, hoy se han hecho más evidentes. Por ejemplo, como mencionaba el padre Fernando, respecto de vacunas. Sigue habiendo lógicas de ganadores y perdedores muy bien estructuradas, lamentablemente, en el mundo, y eso es lo que hay que poner un poco en cuestión, ¿no? Y nos pide el Papa. También aquí quería traer a colación ese dejarse tocar que nos pide, ¿no?
No hay forma abstracta de resolver los problemas de la pandemia. Somos, y siguiendo un poco lo que decía Alejandro, tenemos que asumir no una autonomía de autosuficiencia, sino una heteronomía, que estamos cruzados, dejarnos tocar y dejarnos cruzar por los problemas y sensibilidades de otros, y ver a partir de eso espacios, tratar de recrear espacios de lo que el sociólogo Hartmut Rosa llama resonancia, que son espacios que nos permiten vincularnos, es una forma de relaciones con el mundo que nos permiten obtener una vibración, lograr que las relaciones sean buenas y no mudas, como dice Rosa, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que está hiperconectado, pero lleno de relaciones mudas, que no nos cambian, que no nos tocan, y como no nos cambian y no nos tocan, no podemos enfocar la acción de las pandemias más de un modo aislado o abstracto. Y ahora sí, finalmente, los aprendizajes colectivos, ese gran tema de Alejandro, a mí me gustaría pensarlo junto con el Papa en la idea de que tenemos que aprender con otros y aprender de nosotros, ¿no? En la lógica en que cuando aprendemos con otros, en términos científicos, de colaboración, de conocimiento, nos llamamos un poco al silencio, intercambiamos, ponemos en cuestión, no tenemos discursos cerrados y autosuficientes, sino estamos abiertos al cambio, y aprender con nosotros mismos es aprender de nuestra propia historia, de nuestra propia experiencia sobre la pandemia. Muchos discursos políticos, sociales, científicos han envejecido de muy mala manera por ser autocentrados, por ser rígidos, por no entender el contexto de cambio y de apertura que nos requiere la pandemia. Cierro con la frase del Papa Francisco, que tanto nos gusta con Alejandro: me llena de esperanza, podamos salir mejores de esta crisis, pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Guillermo. Una riqueza pasar desde lo profético de la Laudato Si hacia lo concreto de las propuestas magisteriales, filosóficas, sociológicas. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos ahora con la riqueza y con el honor que tengo de presentar a mi querido profesor, el padre Lucio Florio. Así que, doctor Florio, te aviso cuando falten 5 minutos, por supuesto. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y agradezco a la rectora Rita Gajate y al padre Fernando especialmente, que como ya hemos dicho nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es lindo poder reencontrarse y reflexionar juntos sobre estos temas que son apasionantes a la vez que nos preocupan. Yo voy a... Yo soy un encanto. Ahí está. Gracias. Pero estos son 3 plomos. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla. Afortunadamente, algunas de las cosas dichas, especialmente con el concepto de antropoceno por el doctor Pelfini, me allanan el camino. Yo voy a tratar de tocar un aspecto, digamos, de la cuestión desde la teología. Me interesa remarcar la importancia de la teología o el lugar de la teología como aporte. Precisamente la encíclica Laudato Si es en el fondo un documento emitido por la Iglesia como comunidad creyente que camina entre los pueblos del mundo y que vive la misma situación que vive el resto de la humanidad. Entonces, en ese sentido, es una reflexión válida para todos. Como se mencionó, es un texto de doctrina social de la Iglesia, de pensamiento social de la Iglesia, y que tiene una parte teológica también, a veces un poco descuidada. Yo escuché una vez una conferencia muy interesante de un biólogo que decía: yo agnóstico, podría admitir toda la encíclica menos la parte
de fe o el capítulo del Evangelio de la Vida. Sin embargo, por lo menos para los creyentes, la perspectiva de la fe también tiene un enorme impacto y mueve, aunque no pueda decir muchas cosas concretas sobre la cuestión ambiental, y quiero mencionar que integro la pandemia dentro de esta gran problemática ambiental, ya se lo dijo los dos expositores previamente, de manera que lo veo como un efecto más de esta intervención del hombre en el planeta, en esto que llamamos antropoceno. Y quisiera simplemente presentar algunas reflexiones desde esa óptica, desde la óptica que podemos llamar teológica. A veces se habla de ecoteología o teología ecológica, o teología de la biosfera, son todas expresiones, pero en el fondo lo que se proponen como objetivo es reflexionar desde la experiencia de la fe, en la revelación bíblica que nos orienta desde esa óptica sobre el momento que nos toca vivir. Entonces yo voy a proponer algunas reflexiones, hay un índice un poco largo, pero es más que nada una distinción de algunos aspectos de la teología. Justamente la expresión ecoteología se está poniendo un poco de moda, pero básicamente tenemos por ello una reflexión teológica sobre el problema ambiental, ecológico, la biosfera, más allá de la denominación. ¿Qué es la teología? Pregunta difícil y fácil a la vez, pero yo simplemente trato de ir al fondo. Está el padre Fernando, que es un patrólogo y sabe decirlo mejor que yo, desde los padres, pero básicamente es una reflexión sobre la fe, una fe que busca comprender, que entonces integra en su reflexión todos los elementos que pueda disponer la inteligencia humana para pensar el misterio revelado, ¿no? Dios se revela, dice Dei Verbum, a sí mismo y su plan de salvación. Eso es lo fundamental. Lo demás es todo accesorio. Y acá entran muchos elementos de la relación entre teología y ciencias que debe ser incorporada. No me meto mucho en esto, pero quiero decir que evidentemente la Biblia fue escrita en un periodo en que no había problemas ambientales. Y tampoco había una ciencia como la que tenemos hoy en día. Por ahí aparece en el Levítico alguna referencia a la rotación de la Tierra, pero no más que eso. Sí, una visión de la creación, como hecha por la palabra, creada buena, como dice Génesis 1. Entonces, una de las tareas fundamentales en nuestro tiempo para la teología, y que de alguna forma se expresa en esta cuestión de la ecología, es la relación con las ciencias, y me refiero sobre todo a las naturales. A las humanas tenemos un poco más de hábito. Hubo dos muy buenas exposiciones recién que de alguna forma incorporan elementos de las ciencias sociales en la reflexión ecológica. Tenemos un poco más de dificultad en la teología para incorporar los elementos de la ciencia. Y es una gran tarea que se viene también resaltando en los documentos desde las últimas décadas, y también en Laudato Si, que tiene todo el primer capítulo de diagnóstico hecho con las ciencias del clima, la biología, la física, etc., ¿no? De manera que las incorpora en un gran diagnóstico. Precisamente en el número 141, para mencionar un texto nomás, se señala que no alcanza con la visión científica pura, positivista, como tampoco hay que agregar, y el documento lo subraya, tampoco alcanza con la visión teológica pura. Hay que integrar, ¿no? Recién el doctor Jensen hablaba precisamente de eso. Y una de las cuestiones que es necesario integrar es la cuestión ecológica en el gran contexto de la historia de la vida. Justamente cuando nosotros, pensemos en el siglo XIX, descubrimos que la vida efectivamente tiene una historia muy larga, 3.500 millones de años probablemente en el planeta, el ser humano bastante más pequeña, 1 millón o menos, un poquito más. El universo
sabemos desde el siglo XX, tiene por lo menos 13.700 millones de años de antigüedad. De manera que cuando empezamos a tomar conciencia de las dimensiones históricas del universo y de la vida, se nos produce este problema en el planeta. Entra en crisis la biosfera por obra del ser humano, ¿no? Es decir, la vida, que además descubrimos que es original, es misteriosamente extraña, porque no hemos descubierto vida en el universo cercano por el momento. Probablemente haya, pero no lo sabemos. Por lo pronto es una delgada capa muy pequeña, para arriba y para abajo, 20-25 kilómetros en total, donde se desarrolla esto que llamamos vida. Y este es un gráfico de la historia de la vida en 24 horas, solamente para poner de relieve que el ser humano entró casi en los últimos segundos de existencia o del día. Y la crisis ecológica, la crisis de la biosfera, de este maravilloso entramado de relaciones dinámico, evolutivo, que es la biosfera, es reciente. Esto es un gráfico nada más de la historia de la vida, solamente para recordar. Y este es el árbol de la vida, el Tree of Life, que dibujó Darwin en El origen de las especies. Hay otros, por supuesto, ahora actualizados, ¿no es cierto? Son intentos taxonómicos de clasificar, y es siempre bueno ver dónde estamos nosotros. Estamos en una pequeña ramita entre los animales, acá están los humanos, porque este tipo de gráficos nos permite, acá está la biosfera, nos permite tener una idea de lo que somos en la historia de la vida. La importancia por razones distintas, pero no por razones biológicas. Somos, por razones biológicas o desde el punto de vista biológico, una ramita más. Desde el punto de vista teológico, para la Biblia somos otras cosas, destinatario de la alianza, la especie en la cual el Hijo de Dios se encarnó, un montón de cosas, pero es bueno poner en contexto. Y esto, no voy a reiterar, porque fue muy bien dicho, mejor no lo puedo decir yo, pero es interesante sentirnos en esta nueva era. Ya se explicó un poco, el doctor Perfini, en la probable fecha, que hay una más antigua, pero son todas estimaciones. Este es un gráfico más humorístico. Y algunos datos conocemos, no vamos a abundar, del proceso, en este caso de calentamiento global, de crecimiento poblacional humano, que es paralelo al de la extinción de las especies. Estamos en la sexta extinción masiva de especies que se conoce en la historia del planeta. Estos son otros indicadores. Bueno, todos mal. Si uno va al médico con unos análisis como estos, enseguida sale espantado, ¿no es cierto? La idea del antropoceno está puesta, y se planteó muy bien recién, en distintos ángulos, ¿no? Estas son tapas de libros que enfocan el tema del antropoceno desde la política, las ciencias sociales. After Nature, después de la naturaleza, es una manera de indicar esta situación del planeta en la que todo está absolutamente tocado por la mano humana. El fondo del mar, lo más alto de la atmósfera, hay un rastro humano, ¿no? Este es un cartelito que apareció en la pared de Córdoba y es bastante gráfico. Bueno, todo esto un poco para hacer un pequeño planteo desde la teología, ¿no? Voy a hacer más rápido. Pero una de las cosas que me gustaría marcar antes de entrar en temas particulares es que, bueno, ya he hablado de la necesidad de incorporar las ciencias naturales en el diagnóstico y en el tratamiento. La ecología, por ejemplo. Laudato Si lo hace de una manera muy interesante, ¿no es cierto? Que es una novedad, porque siempre se ha hablado del diálogo ciencia y religión de manera más teórica, sobre temas teóricos. En este caso se lo incorporó claramente en un diagnóstico. Otro de los temas que provocan la teología es la desantropocentrización,
una vez más, ya sucedió con el heliocentrismo, sucedió con la psicología profunda, sucedió con Darwin, y bueno, y de alguna forma también tenemos que pensar que la teología nos dice que el ser humano es, insisto en esta idea, es central, pero no es el único. Dios creó todo un universo, y un planeta, y una vida, y especies. Evolutivamente, todo esto lo explica la ciencia, pero hay una riqueza de creación que supera al ser humano, que insisto, es central, pero no único, o es fundamental, pero no único. ¿Qué cuestiones hay que desarrollar en teología? O sea, se están desarrollando. Por ejemplo, un acceso bíblico o exegético a la cuestión ecológica. Esto significa no pedirle a la Biblia que nos hable de ecología, sino leer desde nuestra realidad, desde nuestra situación, desde nuestro interés, en este caso ambiental, la palabra de Dios que fue escrita para todos los tiempos, pero con criterios, lenguaje, expresiones, preocupaciones de un momento determinado. Sin embargo, hay mucho trabajo en esa línea, una exégesis ecológica de la Biblia. La creación y la historia de la salvación. Bueno, es que nosotros sabemos por los textos bíblicos que la historia de la salvación, que es una categoría para hablar de esta acción de Dios en la historia de Israel, de la iglesia, del mundo, fue acompañada por textos más nuevos sobre la creación. Génesis 1, por ejemplo, es un texto más tardío, después de toda la experiencia del Dios que salva, del éxodo, incluso de la cautividad. Entonces, es necesario volver a poner en perspectiva la cuestión. Yo acá pongo un esquema sacado de Teilhard de Chardin, que es mencionado por Laudato Si y rehabilitado de alguna forma, donde se pone, digamos, en relación toda la historia del universo con la historia salvífica, parece el misterio de Cristo. Pero lo importante es poner en contexto esa historia humana que ahora vemos también en la historia planetaria en crisis con el resto de la creación. Dios creó un universo maravilloso con una historia gigantesca que tiene como centro salvífico a Cristo encarnado, muerto y resucitado, pero que excede el episodio histórico, ¿no? Hay que hacer también, bueno, esto es lo que estamos planteando, una teología de la vida o una ecoteología, una reflexión más explícita, más concreta sobre este fenómeno ambiental. ¿Qué está pasando? Estamos poniendo en riesgo las relaciones de los seres vivos y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa esto en el plan de salvación? ¿Cómo podemos pensarlo desde la fe? Eso implica recuperar, perdónenme si me pongo un poco técnico, puede ser más aburrido para quienes no están en tema, pero recuperar algunos temas, algunos accesos que había en los textos bíblicos y en la patrística primitiva. El padre Fernando podría hablar más de esto. Por ejemplo, la cristología cósmica, es decir, el relieve puesto en la acción de Cristo más allá del hombre. En el cosmos, como aparece, por ejemplo, en Romanos 8, y aparecen algunos padres de la Iglesia, Gregorio Nacianceno, San Máximo Confesor, en fin. Hay toda una tradición que después se perdió un poco, que recupera de alguna forma esta línea de Teilhard de Chardin. Este es un texto que deberíamos, pienso yo, volver a poner de relieve. Romanos 8, 18, 23. San Pablo que señala que la creación entera gime en dolores de parto, esperando su gloria futura. Es decir, ella fue sujeta a la vanidad, fue integrada en un misterio de iniquidad, de mal, y de alguna forma también ansía participar de la redención de Cristo. Esta participación en el mal de la naturaleza
es muy difícil de ver. Ya los teólogos decían, bueno, la naturaleza sigue funcionando de la misma manera, lo dice San Tomás de Aquino, ¿no? Las espinas siguen iguales, no hubo una modificación de las leyes de la naturaleza. Pero sí hay una misteriosa relación, insisto de nuevo, entre el cosmos y el misterio del hombre y el misterio salvífico. Claro, y por eso estas imágenes, porque la crisis ecológica nos hace ver cómo realmente eso se transparenta. Estas selvas absolutamente destruidas, los mares empetrolados, etc., son expresiones de este corazón, digamos, exageradamente ambicioso del ser humano, que de alguna forma transparentan entonces esta participación del pecado humano, de la vanidad, en la destrucción de la naturaleza. Estas son dos tortugas que aparecieron en el día en una foto empetroladas hace unos años, como imagen, ¿no? No sé si voy bien con el tiempo. Bien. 5 minutos, padre Florio. Perfecto. Otro tema de la teología, estoy haciendo un pequeño recorrido, para quienes hayan cursado teología, repasarán algunas cosas, de los tratados, las disciplinas en las que se divide, se distingue la reflexión teológica, es la reflexión sobre el Dios trinitario, el Dios en el cual nosotros creemos, que es justamente un Dios comunión, es un Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios misterio de relación eterna, de interconexión, de tal manera que las personas trinitarias las definimos por sus relaciones, por su vínculo con la otra. Y esto siempre se ha visto, sobre todo en las últimas décadas, los teólogos sensibles a la ecología, que se expresa también en categorías más modernas con la ecología, porque lo que muestra la ecología es que somos seres totalmente interrelacionados, somos ecosistemas, dependemos unos de otros. Si desaparecen un bosque, desaparecen los pájaros, los insectos, etc., ¿no? Hay una interna relación. Y es más, toda la biosfera evolutiva es un proceso interrelacional, dependemos unos de otros, hasta del clima también, como estamos viendo. Es más, algunos señalan que el clima tal como lo conocemos fue precedido por algunos seres vivos que generaron esta particularidad con el oxígeno, etc. De manera que la misma creación, la misma biosfera, nos muestra algo de este rasgo interrelacional del Dios trinitario, ¿no? Entonces, es también digamos, una parte de la reflexión el ver cómo la destrucción, por ejemplo, de los bosques, de las selvas, del Amazonas, etc., implica también una destrucción de formas de presencia del Dios trinitario. Bueno, esto un poquito más rápido para ir terminando. Es decir, otros tratados, otras disciplinas, que son maneras de enfocar el misterio de Dios, también deben y pueden ser reflexionados, y Laudato Si en esto sugiere bastantes cosas. Por ejemplo, ya lo mencioné, para la antropología, salir del antropocentrismo teológico, salir de una mirada tan focalizada en el ser humano. Se lo dijo recién en la conferencia precedente, ¿no es cierto? Y en la anterior también. Esto significa una reflexión sobre el lugar del resto de los seres vivos en relación con el ser humano, ¿no? Que debemos hacer, ¿no? Pero debemos hacer con conocimiento conseguido a partir de la investigación científica y por una justa ubicación nuestra respecto de los seres vivos. No es posible que 1 millón de especies estén ahora en amenaza de desaparición, de extinción. Bueno, y son temas que surgen de esta cuestión. También se pueden plantear cuestiones escatológicas respecto de algunas que pueden ser de ciencia ficción o de teología de ficción, pero no tanto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si
si destruimos la vida humana del planeta. ¿Qué pasa con la historia de la salvación? Pero otras que son un poco más esperanzadoras, digamos, respecto de que efectivamente si el mundo está llamado a una redención, a cielos nuevos y tierra nueva, como dicen los textos bíblicos, entonces también el resto de los seres vivos participarán con nosotros, ¿no es cierto?, de esa escatología. Entonces se abre todo un horizonte al que justamente algunos textos nos invitan. Bueno, para la teología moral y teología espiritual y pastoral ecológica, por razones de tiempo, solamente indico que Laudato Si tiene una serie de reflexiones sobre una pedagogía, una moral ecológica, una espiritualidad ambiental o ecológica que se pueden recoger. Conclusiones. En primer lugar, me parece importante que nos pongamos en este nivel, digamos, más teológico, en la importancia del ver y del percibir en general, lo que podemos llamar estética, doctrina de la percepción. Si nosotros no vemos, sobre todo las nuevas generaciones, que es lo que pasa muchas veces, y las generaciones urbanas de la ciudad, que no están acostumbradas a ver de dónde viene el agua, de los ríos, o ni siquiera la noche estrellada, es muy difícil que haya una sensibilidad ecológica profunda, ¿no es cierto? Es el contacto con la naturaleza y la percepción del mundo natural es importante. Ya se sabe que la ciudad genera una cierta amnesia ecológica, mientras aparezca el agua o algunas otras cosas, la comida, el supermercado, etc., está todo bien, pero el resto del origen no se lo conoce. Entonces, es importante el arte, las ciencias, la observación personal, como reeducación de nuestra relación con la naturaleza. Y en el caso de la teología, bueno, hemos planteado un poco la revisión de fundamentos y metodología que hagan de la teología una teología que integre los elementos, desde la catequesis hasta la teología, que integre todo este mundo natural, ¿no?, además del otro aspecto humano, ¿no? Bueno, ya hablé de sacar el antropocentrismo, incluir la perspectiva ecológica y finalmente, lo que mencionaba recién, conferir una perspectiva ecológica a la espiritualidad, la educación y la pastoral, que es todo un desafío quizá para las generaciones que vienen. Bueno, creo que estoy en tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Padre Lucio. Hace exactamente 20 años atrás, vos, Padre Lucio, eras profesor de un grupo que nos daba escatología. Y nos contabas que nos iba a suceder siendo sacerdotes que en el momento de ir a rezar un responso, aún las personas no creyentes, aún las personas que no tienen ningún tipo de vinculación con la fe, iban a ir a escuchar al sacerdote. 20 años después, efectivamente es así. Y hoy, escuchando la conferencia de doctor Alejandro Perfini, Guillermo Jensen y tu conferencia, puedo decir que todos estamos de acuerdo y atentos, porque vemos un mundo que pide a gritos que lo cuidemos, que somos parte de este mundo, que no solamente cuidarlo, sanarlo, prevenirlo y escucharlo. En nombre de todos los que estamos aquí, agradezco, y sé que la señora rectora Rita quiere cerrar, así que muchas gracias por lo que han dejado, doctor Alejandro, doctor Guillermo, Padre Lucio. Y como pasó con aquella escatología, pasó hoy. No es el final de los tiempos tal vez es tiempos nuevos, no es el esjatón, sino puede ser los tiempos venideros mucho más prometedores con todas estas aportes que nos han dado. Señora Rita, doctora Gajate, a usted le encargo el cierre entonces. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer a los tres expositores por la generosidad de entregarnos el fruto de sus investigaciones, de su trabajo, un viernes a la tarde, después de una semana seguramente intensa para los tres.
nos han regalado una visión muy completa, integral sobre la problemática, y eso nos ha nutrido. Pero aprovechando de la generosidad de ustedes, habíamos pensado un espacio de preguntas, quién sabe, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero sugiero si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta antes de irnos. Por lo pronto, 3 preguntas, quién sabe una para cada uno de los expositores, para no desilusionar la posibilidad de la participación, todavía podemos hacer. Si hay alguien que tenga la intención, que no se sienta amedrentado por el tiempo. Yo tengo una a los 3 y me gustaría que lo cierren para cerrar estas ideas. Creo que lo integral es lo que se impone en esta visión pedagógica integral de cómo trabajamos el nuevo tiempo, ¿no? Integrando las diversas disciplinas, teología y ciencia, filosofía y teología, filosofía y ciencia, filosofía y ciencias sociales. Quién sabe, me gustaría 2 palabritas de cada uno de ustedes sobre cómo empezar a trabajar y pensar juntos, ¿no? Si tienen alguna experiencia chiquitita que nos pueda servir para caminar un poquito más hacia esa integralidad del pensamiento. Sí, bueno, no sé, arranco yo. Sí, Lucio. Me parece que la cuestión ecológica, la cuestión ambiental se impone por muchos caminos. Cada uno le llega de acuerdo a su especialidad, porque es justamente una realidad relacional de todas las relaciones humanas con el planeta y por consiguiente entre nosotros. Solamente pensemos en la pandemia, ya estamos viendo el impacto sobre situaciones distintas. Entonces, me parece que cualquier campo donde uno esté es valioso en la medida en que tenga una apertura intelectual, metodológica también. Siempre hablamos de la interdisciplinaridad, bueno, hay que practicarla de manera concreta. Yo el único ejemplo que quiero poner es un seminario permanente donde estoy en la Universidad Católica de Buenos Aires, que hemos comenzado a hacer un trabajo de ecología, un diccionario o vocabulario muy pretencioso, de ecología integral, abierto, en el cual, con el cual lo que básicamente hacemos, cada uno habla desde su especialidad un tema, lo expone, lo escribe, y después se lo aborda desde las distintas perspectivas para tratar de pulirlo lo mejor posible. Siempre con esta idea de que los temas que se dijo acá, bien dicho hace rato, tienen que ser flexibles, sólidos desde el propio campo, pero a su vez capaces de integrar otras perspectivas. Perfecto. Gracias. Gracias, Lucio. Sí, perdón. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Nicora y yo quería hacer una pregunta como docente de historia en escuelas secundarias, en terciaria, y bueno, también como director de un primario, aunque no se refleja tanto lo que voy a plantear en la primaria, pero también se ve que, o sea, a mí me da la impresión que los populismos en América Latina han impuesto una ideología que apunta verdaderamente a la grieta y que en la Argentina no es una excepción. Y en cuanto a la ecología, siempre se plantea precisamente desde la grieta, haciendo mención o echándole la culpa a los grupos dominantes, en fin, siempre con este planteo, ¿no? Del cual es muy difícil salir
porque hasta los mismos libros de textos están orientados de esta manera. Entonces, un poco mi pregunta es cómo o con qué criterio, qué consejo darían para los docentes que se están formando de esa manera y que es muy difícil que puedan salir de ese planteo desde el momento que la misma universidad lo forma de esa manera, ¿no? Los planes de estudio, incluso los planes de estudio a nivel, como es, de magisterio, están planteados con esa lógica de grupos dominantes, de los buenos y los malos. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se sale de eso? No sé si... No es fácil, ¿no? Yo sé, entiendo perfectamente que no es sencillo, pero estoy describiendo una realidad y me interesaría saber también, o sea, la opinión de terceros, ¿no? Sobre todo los de ustedes que evidentemente saben y mucho. Doctora, ¿le parece si...? Muchas gracias, y puedo responder tanto la de la rectora como la del profesor recién, con un mismo esquema. La experiencia de articulación entre disciplinas, para que sea virtuosa, quizás impliquen, y que a nosotros nos ha funcionado, y con Alejandro lo hemos trabajado, el trabajar a partir de la agenda del Papa Francisco, la agenda social. Y tomando esa, digamos, no me quiero meter en un problema, no es tan fácil, no se dice qué es estrictamente y qué teológico, y menos me parece que en la teología o en el enfoque del Papa Francisco, pero sí hay claramente planteos que son muy factibles de ser abordados por creyentes, no creyentes y por miembros de distintas disciplinas, ¿no? Viniendo desde distintas disciplinas y formaciones. El de la ecología integral es uno, ¿no? Creo que no casualmente ha sido la encíclica que mejor recepción ha tenido, por lo menos Fratelli Tutti todavía es un poco nueva en ese sentido, y uno puede percibir eso. Entonces, digo, una guía para articular entre instituciones y entre disciplinas y saberes dentro de las instituciones, me parece que es construir una pequeña agenda del Papa a partir de lo que él señala, de lo que nos da como horizonte, y creo que ahí podemos articular un poco respecto de la pregunta de la rectora. Creo que a nosotros nos ha servido, al escenario permanente que tenemos en la Universidad de El Salvador, esa articulación. O sea, esa agenda nos ha permitido un diálogo entre sociólogos, teólogos, abogados, un poco lo que estamos replicando aquí. Y respecto de la consulta del profesor, creo que la forma de saltar la grieta, si se puede, en los textos y en la forma de encarar, por ejemplo, los problemas respecto del integral, etcétera, es también seguir al Papa, ¿no? Y en particular yo siempre me parece relevante, sobre todo para los no teólogos, para los que no estamos dentro o no especialistas en el magisterio, este último libro que publicó con Oscar Iberag, Soñemos Juntos. Un texto donde en el centro de la pandemia, por eso lo traje a acción, es un texto para pensar la pandemia, para pensar la globalización, el populismo, la ecología integral, aquí, hoy, con una perspectiva de futuro. Y que no es sin de la distinción entre iglesia y sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Digamos, es un mensaje, me parece, muy completo. Y creo que si uno se pone en el planteo del Papa, uno puede encontrar que son planteos abiertos al conocimiento nuevo, abiertos a la reflexión nueva, pero como decía el padre Lucio, no son evanescentes.
son claros, a veces son molestos por ser tan claros, y creo que, pero digo, seguir esa línea de planteo va a permitir que no nos quedemos a vivir en la grieta, que me parece que es el problema, ¿no? No es que no haya conflictos en el mundo, ni que los pueda haber, sino que no nos quedemos ahí a vivir. ¿No? Eso es, gracias. Muchas gracias. Sí, quizás yo también, bueno, puedo tratar de responder a las dos brevemente. Bueno, en la primera hay una grieta también al interior de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, entre naturales y sociales o humanas en términos generales, que es compleja y que es muy difícil de superar, ¿no? Sobre todo desde cierta idea de superioridad, muchas veces desde las ciencias duras. Entonces, como uno interactúa, me ha pasado en, no sé, evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, bueno, cuando uno tiene un tema muy específico, muy concreto, en el cual tiene que convencer a un ingeniero hidráulico de alguna cosa, y bueno, uno queda como, sí, bueno, estos sociólogos, abogados, ellos que están siempre con cuestiones o ideológicas o qué sé yo, muy rápidamente, ¿no? Y que necesitan datos duros permanentemente para mostrar. Es complicado, pero me parece que ahí la pandemia también ayudó a articular mucho más, ¿no? Y tenemos investigaciones y discursos muy importantes, eh, interdisciplinarios y no solo, que vienen, sí, de la epidemiología, de la infectología, ¿no? Pero también de la sociología, la psicología social. Entonces, cómo vemos este problema integralmente y cómo lo leemos cotidianamente y cómo algunas decisiones están o deberían estar mejor informadas también, no solo por los discursos de las ciencias duras y la medicina, sino complementados por otras reflexiones que me parece que podrían haber ayudado a tomar decisiones me- mejor fundamentadas, ¿no? En algunos casos, a pesar de la incertidumbre y la improvisación, que bueno, es innegable que en muchos casos puede ser difícil de evitar. Y la otra pregunta también es complicada. Un poco como decía Guillermo también en la exposición, ¿no? Y citando a María Esperanza Casullo, los discursos populistas son grandes simplificaciones, ¿no? Son modos de arreglar el mundo y de explicarlo en términos muy simples. Entonces, lamentable, ojalá fuera tan simple. El problema, la crisis ecológica fuera cuestión de que, bueno, hay que identificar a 3, 4 responsables, no sé, el principio de derecho ambiental, el que contamina paga, bueno, listo, ya está, ahí lo resolvemos. Eh, Lamentablemente es mucho más complejo y tiene que ver con cuestiones, incluso con decisiones cotidianas que nosotros tomamos sin saberlo, ¿no? Cuestiones que están instaladas como modos de consumo, de transportarnos, de usar la infraestructura, que no necesariamente son muy reflexivas, ¿no? Hacemos automáticamente porque los vimos así, lo repetimos, lo aprendimos así, y hay modelos anteriores que tomamos, que nos socializamos en esos modos de, no sé, de a dónde nos vamos de vacaciones y cómo nos transportamos todos los días al trabajo, que no concebimos que eso está ligado con un daño ambiental, por ejemplo. Y ahí necesitamos, sí, mayor visibilización de datos, de información, de un discurso experto, pero también de aquellos que sufren el daño, que son víctimas de ese efecto directo o colateral de todas esas decisiones, a veces anónimas, repetidas, automatizadas, y que no necesariamente se explican o responden al mal que ocasiona tal y tal, ¿no? Aunque en algunos casos también lo hay y es bueno señalarlo, ¿no? No tenemos que perder la perspectiva política de poder encontrar responsables. También en algunos casos hay que hacerlo, pero creer que de ahí explicamos toda la crisis ambiental, no, lamentablemente es mucho más compleja que eso. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres expositores. La verdad que ha sido riquísimo todo lo que hemos recibido. Nos dejan pensando y con agenda, como dice Guillermo también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Padre Fernando, por haber presentado, coordinado esta mesa. Y bueno, nos seguiremos encontrando en encuentros de este estilo, ¿no? El diálogo siempre, el diálogo abierto, el diálogo hacia la integralidad
y bueno, que esta experiencia de hoy la podamos replicar con más nutrientes, con más pensadores como ustedes que nos han alcanzado mucha luz en esta perspectiva que tenemos que construir juntos. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que han participado. Un gusto y nos estaremos viendo prontamente. Será hasta muy prontito. Muchas gracias.